Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero contar sobre cómo el Señor se convirtió en mi proveedor y mi sanador. Así que vamos de una vez con esto. Bueno, yo llevaba aproximadamente 2 años padeciendo de mi salud en muchos temas, ¿no? Ginecológico, dermatológico. Mira, tengo una lista. Resulta que entonces empezó a parecerme sospechoso. O sea, yo ya decía, no sé si esto realmente es algo que tiene que ver con mi salud o a lo mejor hay algo espiritual detrás. A lo que una amiga me propuso: Lax, ¿por qué no ayunamos? Era mi primer ayuno, yo nunca lo había hecho y fue como, ok, vamos a hacerlo. Mi hermana, 2 amigas mías, mi esposo y yo nos sumamos, ¿no? Esto fue de que hace menos de un mes, ¿vale? Resulta que fue como una cadena de oración. Entonces primero empezó una amiga y el día antes de que ella empezara a ayunar me dice: Lax, de la nada me empecé a sentir mal, pero para mí no tenía sentido porque no sabía qué lo pudo haber causado. Empezó a sentirse como con dolor y lo que ella me dijo es que sentía como si de verdad la hubieran agarrado a patadas. Dice que incluso el cuero cabelludo le dolía, o sea, tocarse la cabeza, se sentía muy cansada. Pero bueno, no, me dijo de que no importa, yo sé que quizás es el enemigo que quiere debilitarme para que yo no haga este ayuno, así que de todas formas lo voy a hacer. Al día siguiente me dijo de que Lax, me siento muy mal, me están saliendo ronchas. Y me dijo, creo que voy a ir al médico, o sea, de que ya me estoy sintiendo tan mal. Bueno, fue al médico y le dijo de que era una infección gastrointestinal. Y, o sea, nos pareció curioso porque dices, bueno, personalmente nunca me he sentido de esa forma de que me duele hasta el cuero cabelludo por una infección en el estómago, ni las ronchas, ¿no? Y sobre todo porque no es como que pasó todo al mismo tiempo, sino que se fue dando de forma paulatina. Ella termina su ayuno y empieza mi hermana, y a mi hermana también le sucedió algo, y es que le dio dermatitis en la noche y dice que se rascaba muchísimo y hace mucho que no le pasaba eso. Entonces dijimos, aguas, ¿no? O sea, esto sí ya se está viendo que era espiritual, no solamente mi salud. Resulta que después de esto, mi hermana termina su ayuno y comienza otra amiga. Y ella, les voy a poner aquí el audio. En un momento como que sentí una presencia y escuché un grito a lo lejos como si fuera Trevor hablándome, pero ajá, Trevor no está en la casa. Y hasta me giré y reprendí a Satanás, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma venían pasando cosas y nosotros nos estábamos manteniendo en oración, alabando a Dios, orando no solamente por mí, sino porque Dios fortaleciera a la persona que le tocaba ayunar en ese momento. Y bueno, llegó el día en que nos tocaba a mi esposo y a mí a ayunar. Digamos que para nosotros fue sencillo. Nos mantuvimos haciendo devocionales, leyendo la Biblia, orando, lo que se tiene que hacer en un ayuno, pero de que todo el día, o sea, fue viernes a sábado. Yo recuerdo que mi esposo me dijo, Lax, ¿qué te parece si voy a comprar, o sea, salgo a comprar estas cosas? Y a mí llegó el sentimiento, no, que no vaya, ¿no? Y yo sentí que era el Espíritu Santo denotándome algo, porque en el pasado ya lo ha hecho y yo hago lo que se me da la gana. Nos pasa, ¿no? Dices, ay, mis ideas. Bueno, resulta que en esta ocasión me dijo, ok, entonces me quedo, nos quedamos. Y llegó un momento en donde entregamos nuestro ayuno, nos fue súper bien, todo súper tranquilo. Eso fue un sábado de hace como 15 días. Y al día siguiente fue domingo. Me desperté y mi esposo estaba durmiendo de este lado, entonces como que me volteé y empecé a platicar con él, me recargué así y me empezó a doler el brazo izquierdo, lo cual es curioso porque pues no estaba dormida sobre ese brazo. Y dije, ay, no sé, a lo mejor como que se me durmió, no me preguntes por qué. Me metí a bañar y como que se me quitó el dolor. Maravilloso. Me arreglo y me voy a desayunar con mi esposo. Y en eso yo me veo el dedo y este dedo lo tenía como morado de esta parte. Era el color como cuando comes pecositas y haces así, entonces la saliva te empieza a manchar el dedo de morado de las pecositas. Bueno, era así y yo dije, ¿por qué lo tengo morado? O sea, y le dije a mi esposa que mira mi dedo, ¿no? Y yo le hacía así y no se me quitaba.
Y me dijo, no sé, Lax. Le dije, tampoco es como que agarre un bolígrafo o algo para mancharme, pero bueno. Nos fuimos a la iglesia, luego nos fuimos a hacer nuestro devocional, fuimos a un restaurante, regresamos a casa y me dice de que, ay, me quiero dar otra ducha, y yo, vale. Entonces él se mete y yo empiezo a sentirme con una pesadez en el brazo nuevamente, pero como que mi corazón se empezaba a sentir acelerado. Y yo dije, me voy a tomar la presión, porque una semana antes ya me había pasado algo similar. Y dije, bueno, me la tomo, ¿no? Resulta que la tenía dentro del estándar normal, pero alto para lo que suele ser mi presión promedio, ¿no? Resulta que me empecé a sentir más mal y ya cuando empecé a alarmarme es cuando me empezó a doler el pecho. O sea, yo le decía que era el corazón, pero no creo que haya sido el corazón. Pero me empezaba a doler mucho, de verdad. O sea, había momentos en donde yo sentía que no podía ni moverme del dolor que tenía. Le escribí a un amigo que es médico y me dijo como, ok, chécate tus presiones, pensamos que podía hacer eso. Me dio otro baño porque ya empezaba a no mover el brazo. O sea, mi brazo ya no podía hacer esto, ya era como que se movía hasta ahí. Entonces me dio otra ducha, me salí de la ducha, eso no funcionó, lo seguía sintiendo igual. Me fui a dormir y yo nada más oraba, Padre, por favor, no sé qué está sucediendo, pero ayúdame a entender de dónde viene este dolor. Y para esto yo ya había reservado un ticket para ir a México. O sea, dije, voy a ir a México y voy a ir a hacerme pues todos los estudios que me tenga que hacer, porque aquí en Estados Unidos es carísimo y yo no tengo un seguro. No todavía, porque aquí funciona distinto. Solamente hay un periodo, noviembre a enero, para comprar un seguro y justo empezaba noviembre. Entonces me despierto al día siguiente, me tomo la presión, me siento mejor, aún no puedo mover mucho el brazo, me meto a bañar y mi esposo se va. Me dice, Lax, voy a tener una demostración importante en la empresa, entonces como que mándame mensaje, voy a estar al pendiente, pero quizás en este lapso, que eran 3 horas, no pueda responder tan rápido los mensajes, ¿no? Y yo le dije, no te preocupes, yo voy a estar bien. Ay, justo me dio aquí algo. Y entonces ya pasa y me empiezo a sentir como mi corazón acelerado, ¿saben? Y yo, oh, no, otra vez. Me checo la presión y empezaba a subir. O sea, ahora sí ya estaba de que 127, ¿no? Le escribo a mi amigo y me dice, Lax, síguela monitoreando. Sí puedes viajar, porque mi viaje era el día siguiente. Sí puedes viajar, no pasa nada. Y yo, ya alarmé. Hasta que empecé a sentir unos piquetes en el corazón. Ahí fue cuando ya me empezó a dar miedo. Empecé a checar mi saturación, mi presión, y ya se estaban yendo altas, ¿no? Y fue ahí cuando él me dijo, Lax, ve al doctor, vea que te hagan un electrocardiograma y una prueba de sangre, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama troponin, y con esa podemos saber qué está sucediendo con tu corazón. Aquí todo el sistema funciona distinto, entonces me decían, no te podemos hacer esos estudios, vete a urgencias de una. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no me estoy muriendo, no es un accidente grave. Mi esposo le llamaba y no me contestaba porque estaba en su reunión y yo decía, ay, por favor, que termine pronto, como que necesito su ayuda, en el sentido de que yo no tengo un seguro. Me contestaban y me hablaban con un inglés y una bocina que yo no estaba entendiendo nada. Me empezaba a sentir como que frustrada, y siento que eso también me mantenía como un poco más alerta y un poco ansiosa. Resulta que vamos a un hospital y entonces ahí el doctor me miró así como de, estás alucinando. O sea, le decía, es que me siento mal y así, y me decía, eso es normal. Y yo, no, pero es que no es normal en mí. Y él como, tu corazón se escucha bien. Y yo, me sentí invalidada, la verdad, y me dio mucho coraje, ¿no? Pero dije, bueno, está bien. Él dijo, váyanse a urgencias. Y fue como, ok, ahí vamos, a urgencias, que a mi parecer no lo ameritaba. Vamos y les digo, me dicen, vamos a hacerte un electrocardiograma ya. Me hacen el electrocardiograma, sale bien, pero de todos modos me empiezan como que a hacer preguntas y me dicen, vamos a esperar a que te vea un doctor. Fue rápido, como media hora. El doctor me ve y me dice de que te tenemos que hacer unas pruebas de sangre, la de troponin. Y él me decía, por ejemplo, de que toma los dedos así y presiona, ¿no? Presiona, ¿cómo se dice? Squeeze. Como que apachurra
mi dedo con tus manos, y mi mano no hacía, o sea, no hacía más que así, chicos, yo no podía cerrar bien el puño. Y me dijo, ok, yo creo que es músculo, o sea, músculo esquelético. Digamos que eso nos hizo sentir mucho más tranquilos hasta que llegaron los resultados de mi prueba de sangre. Me dijeron que el nivel como promedio de troponin, como daño en el corazón o estrés en el corazón, era 20. Y el mío estaba en 3700. O sea, ese doctor que me dijo, ¿eso es normal? Yo así de, ya veo cómo no es normal. Y yo dije, 3700, ok, yo no dimensionaba, ¿no? O sea, me decían de que si llegaba como que a 4000 ya empezaba a ser alarmante. Y me dijeron, te tenemos que tener en observación, necesitamos hacerte estudios de más electrocardiogramas, necesitamos verte el corazón. En mi familia como que había riesgo, ha habido gente que ha muerto de infartos, entonces era como de a ver si ella no tiene riesgo, ¿no? De un infarto. Y yo como que me sacaban sangre cada 2 horas, me dijeron, Laksh, no puedes viajar a México, necesitamos que te quedes porque no sabemos si tu troponin va a seguir aumentando, tenemos que ver que disminuya, ¿no? Para que esto sea seguro. Y yo, bueno, o sea, nosotros no nos llevamos ni cargador porque pensamos que iba a ser de entrada por salida y cuál, te tienes que quedar a dormir ahí en el hospital. La verdad es que me trataron muy bien, pero yo empezaba, no quiero decir que sentía angustia porque yo iba alabando a Dios aún en el carro, yo estaba orando, Padre, por favor, yo sé que tú tienes total control de mi vida, yo sé que tú no me vas a permitir pasar por algo que no pueda atravesar estando en ti, ¿no? Y eso me mantenía tranquila, pero la incertidumbre, ver a los doctores que te digan esto no está bien, como que me preocupaba un poco, ¿no? Lo cual creo que es normal. Luego llegó un momento en donde me cambiaron de sala y era un cuarto, chicos, hacía muchísimo frío y como me tenían aquí una jeringa inyectada para que me sacaran sangre constantemente sin estarme picando a cada rato, yo no podía doblar el brazo, entonces tenía mucho frío, me tuve que quitar la chamarra y yo empezaba a temblar, pero de verdad, chicos, yo temblaba así. Y yo veía a mi esposo preocupado de que, ¿por qué está temblando así, no? O sea, de que sí hacía frío, pero mi cuerpo estaba muy receptivo y el temblor me generaba más ansiedad. Decía, no puede ser, ¿cómo que no me puedo controlar? Recuerdo que mi esposo me dijo, vamos a leer la Biblia. Y yo sí. Me empezó a leer la Biblia en español y yo empecé, eran los salmos, unos salmos, no recuerdo cuáles. Empezó a darme calma y yo, Padre, yo confío en ti, estábamos orando y era de verdad entregarnos a Él, lo cual, chicos, era muy curioso porque una semana antes, bueno, unos días antes, cuando estábamos haciendo nuestro devocional en el ayuno, venía una parte que decía, ¿cómo reaccionarías si junto a tu pareja tienen que vivir situaciones difíciles como la pérdida de un hijo, una deuda, una hospitalización? Y mi esposo me decía, yo no quiero que te pase nada, yo quizás le diría a Dios, ¿por qué Dios? ¿No? O sea, como que cuestionaría. Y yo le dije como, no, nunca hagas eso, confía en Él, dile que te permita entender, ¿no? Entonces, en este caso, me sentía tan tranquila de ver que mi esposo no estaba cuestionando a Dios, sino que estaba viniendo a Él y rindiéndose a Él, ¿no? Y digamos que dentro de esas cosas que te generan mucha ansiedad, para mí era como, ok, bonito, ¿no? Recuerdo que para mí una de las partes más difíciles de estar ahí en el hospital era que me dijeron, te vamos a hacer una tomografía. Y para mí la tomografía sonaba como, este es un estudio serio, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué están viendo ellos que yo no veo, que no me están diciendo? Entonces mi esposo dice, ¿puedo acompañarla? Y le dicen, no puedes. Entonces se queda allí y me ponen en una silla de ruedas, me llevan, chicos, a mí ya me andaba del baño de tan frío que estaba y yo iba temblando, yo solamente iba, Padre, yo me entrego a ti, o sea, mi vida está en tus manos, Padre, tú eres mi creador, tú sabes lo que quieres hacer conmigo, pero dame fuerza, ¿sabes? Porque me estoy sintiendo muy nerviosa. Recuerdo que me acostaron y me dijeron de que vas a sentir como que te haces pipí calientito y yo dije, no, lo que me falta, eso no. Pero bueno, ¿no? Yo solamente oraba y me ponía más de nervios porque cuando te hacen la tomografía se siente como un círculo que te hace como fum, 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 como que te escanea. Y yo solamente me aferraba a Dios. Ya me regresaron con mi esposo, pero a mí fue como, sí, amor, no me dejes. Y cada que venían los doctores, chicos, era una taquicardia de qué me van a decir, ¿no?
Resulta que ya me dijeron, te vamos a buscar una cama, y yo vi la mano de Dios porque, por ejemplo, uno de los médicos que me atendió hablaba en español, entonces yo podía expresarle mejor mi sentir, y luego me pusieron en una camilla, todos eran muy gentiles, había un señor que era el que me venía a hacer los electrocardiogramas y me dijo de que, ay, a ver, te voy a poner esta banda para medirte la presión como adecuadamente, porque la que te pusieron está muy grande, vamos a hacer las cosas bien. Me iba a ver, me cuidaba, se llamaba Troy, y los doctores de que me traían agua, o sea, ellos estaban tan ocupados por venir y me decían, ¿quieres agua? Sí, y me la traían. Ay, de verdad fueron muy lindos, y yo le decía a mi esposo, es que siento que Dios está teniendo tanto cuidado de mí con las personas, pero también, chicos, yo tenía una camilla en un espacio, no era una habitación, pero era como un lugar con cortinita, o sea, tenías privacidad. Yo veía viejitos en los pasillos, ahí en su camilla, ahí en el pasillo, con la luz blanca del hospital, decía cómo duermen, y estaban solitos, chicos. Ay, aquí la gente no sé si los doctores no les permitían, pero había unos que sí tenían familia y otros que no. Recuerdo incluso escuchar a una mujer cerca que le habló a su paciente y le dijo, llevo 6 horas aquí, tengo hambre, por favor ven a verme, ¿no? Y yo decía, Dios, gracias porque mi esposo está aquí conmigo, gracias porque no estoy pasando esto sola, ¿no? De verdad fue muy bonito tener a mi esposo allí para mí, porque aparte a mí el hecho de viajar a México también, aunque yo quería ver a mi familia, me generaba mucho miedo de decir viajar sola, sintiéndome así, lejos de mi esposo. Para él también va a ser difícil saber que estoy mal y estar lejos, ¿no? Eso siempre es muy duro. Y bueno, al final me hicieron estudios de 500,000 cosas, hasta toxicológico, y yo les prometo que yo no consumo nada. Resulta que me dan de alta, ¿no? Y nos dicen como, ¿sabes qué? Puede que sea como una inflamación alrededor del corazón, ya sea en el músculo o en el saquito que rodea el corazón. Solamente con medicamentos vas a estar bien. Y yo, vale. Me regresan a casa, mi esposo y yo felices de que al fin íbamos a poder dormir, porque toda la noche estuvieron sacándome sangre y no sé qué. Y yo, chicos, yo tenía, no temor, pero tenía cautela, porque yo sé que en Estados Unidos la salud es muy costosa, y yo decía, no quiero saber en cuánto nos va a salir esta situación, ¿no? Mi esposo me decía, Laksh, no te preocupes por eso, es tu salud, lo vamos a pagar, ¿no? Pero yo decía, no tengo un seguro, o sea, esto va a salir costosísimo. Me decían, ¿quieres una pastilla para esto? Y yo de que, no, así estoy bien. Y decía, ahorita la pastilla, 3,000 pesos. Vamos a casa, me tomé mis medicamentos, y yo entendí lo que era la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo usualmente en el pasado habría estado súper agobiada por la cuenta. ¿Cuánto va a ser? Necesito encontrar 2 trabajos, necesito saber hacer algo para ganar un ingreso que me permita pagar, limítate en esto, limítate en el otro, ¿no? Hacer todo por mis fuerzas. Y entonces, digamos que yo no sentía eso, ni mi esposo tampoco, ¿no? O sea, era como, sí soy consciente de que necesito, de que va a llegar una cuenta que necesitamos pagar, y necesitas también ser consciente que, bueno, chance necesitarás hacer algunos recortes en ciertas cosas por un tiempo, pero tranquila, no pasa nada. No tenía la necesidad de, necesito encontrar 10 trabajos. Yo dije, gracias Dios por esto, porque un año atrás yo habría estado con la cabeza explotando de la preocupación, ¿no? Y chicos, ¿saben qué fue lo más curioso? Que después tuve otra cita con el doctor, y ahí fue donde ya me llamó la atención. Porque aparte, algo que no les conté pero que era importante, es que mi mano, esta mano, la izquierda, estaba hinchada. Tengo un video, lo voy a insertar, y mi mano estaba hinchada. Entonces me empezaban a preguntar, ¿alguien en tu familia tiene lupus, alguna enfermedad autoinmune? Y yo de que no. Pero eso me agobiaba, ¿saben? Porque, digamos, vamos a suponer que solamente era estrés, pero ¿por qué mi mano estaba hinchada? Porque mi corazón, los electrocardiogramas salían bien, pero el troponin salía loquísimo, ¿no? Entonces voy con el médico y me dice, hola, yo vi tu caso cuando estabas en urgencias y es muy curioso, nunca había visto un caso como el tuyo. Y yo le dije, quiero saber cuál es el diagnóstico. Algunos me han dicho miocarditis, otros pericarditis, no lo sé. Y me dijo, ninguno de los dos. O sea, me dijo, son los dos y no es ninguno. Y esto es porque la miocarditis lo que genera son como los niveles de troponina altos, ¿no? Pero no te ajustas tal cual a ese diagnóstico. Ahora, para la pericarditis,
tu electrocardiograma tiene que verse de cierta forma, como que hay una subida y cuando inicia la curvatura corta, tiene que verse como un bulto, y el tuyo no se ve así, se ve perfecto. Entonces digamos que como que te pusimos en ese diagnóstico porque tienes como sintomatología, pero no encajas al 100% en ninguno de ellos. Nunca lo habíamos visto, muy curioso, ¿no? Pero esperamos que te esté funcionando el tratamiento porque es a lo que pudimos llegar. Y yo dije, ¿cómo me estás diciendo que no? O sea, que no tengo nada de lo que existe en la ciencia, ¿no? Sino que puede ser una mezcla de esto o esto, pero a ciencia cierta, no. Y yo ahí dije, gracias, Padre. O sea, gracias porque lo que sea que yo haya tenido, lo que sea que inflamó mi mano, que me puso el dedo morado, que generó que se me adormeciera, no lo tengo. No lo tengo, Padre. Gracias por eso, ¿no? Y yo ahí comprendí, dije, a lo mejor Él me puso esos niveles de troponina altos para que yo viera que sí había algo que estaba sucediendo, pero al final Él me curó, ¿no? Y fue muy hermoso ver su mano sanadora, porque aparte fue curioso, ¿no? Nosotros estábamos orando por sanidad y resulta que caes en el hospital y es como, ¿qué pasó ahí? Pero es la forma en que Dios te muestra que estás bien. De verdad, me hicieron estudios de todo, de los pulmones, radiografías, ecografía, no sé cómo se dice en español, pero de todo, chicos, y resulta que estoy sana, maravillosa, no tengo nada. O sea, y dije, gracias, Padre, gracias porque yo sentía que algo estaba sucediendo, ¿no? Y es ahí donde yo conocí esta faceta de Dios. Pero aparte de eso, que sucedió algo más, y es que la semana pasada yo estaba en una videollamada con un compañero de trabajo y en eso veo que mi esposo me marca por WhatsApp, lo cual es raro porque él usualmente no me llama en horario laboral. Entonces colgué la llamada y me meto como que al chat a escribirle de que, amor, estoy en una llamada, te llamo al terminar. Y veo que me manda un PDF que dice billing y yo, ya nos llegó la cuenta. Digamos que lo único que pensé al ver el PDF fue, Padre, por favor, tú sabes, o sea, tú sabes cuál va a ser el precio, el todo, ¿no? Y solamente vi que mi esposo me escribió algo como no lo puedo creer o algo así. Yo leía muy rápido y en eso le digo a mi compañero, ¿sabes qué? Perdón, me marcó mi esposo, pero ¿tienes alguna duda? La verdad es que ya íbamos a terminar. Me dijo, no, Laksha, adelante, ya estamos bien. Colgamos la llamada y entonces veo que mi esposo me mandó un mensaje que dice, no hay que pagar nada, todo está pagado. Ay, no, es que se los juro que nada más lo pienso y me dan ganas de llorar. Y entonces abro el PDF, chicos, y venía un desglose de gastos. Este servicio, tanto dinero, menos tanto dinero, 0 pesos. Y así el balance y todos los balances venían en ceros. Para esto, o sea, nos quedamos tan sorprendidos, chicos, porque cuando nosotros salimos del hospital nos habían dado un papel. Era una hoja que nos dijeron, si ustedes necesitan asistencia financiera, llenen este documento y lo entregan a X dirección de podemos considerarlos para asistencia financiera, ¿no? Mi esposo me había dicho, no, Laksh, porque yo estoy en un trámite importante de migración. Entonces me dijo, prefiero que lo dejemos así, que nosotros generemos un plan de financiamiento y vayamos pagando lo que sea. Nunca pedimos esa asistencia financiera por esa razón de mi esposo. Entonces dijimos, vamos a tener que pagar y estábamos asumiendo que eso iba a ser una realidad, ¿no? Y cuando abro el PDF y las cantidades vienen en ceros y empiezo a hacer el cálculo, chicos, y era casi $500,000 de pesos, era casi $500,000 por una noche. Ay, el hotel más caro de mi vida. Y todo venía en ceros, ¿saben? Y chicos, porque yo llevaba meses pidiéndole a Dios, enséñame a confiar en tu provisión. Aprendí, ¿no? En que yo tenía que ser autosuficiente. Y entonces me costaba mucho, ¿no? Yo le decía, Padre, permíteme confiar en tu provisión. Y eso me costaba mucho porque nuevamente yo siempre sentía que yo era la que tenía que solucionar y hacer el esfuerzo. Y ver que Dios me dio
algo que yo venía pidiéndole, me contestó una oración, chicos, y Dios es esto. A veces le pedimos a Dios, fortaléceme. Él necesita ponerte en el fuego, necesita mostrarte, no pasarte por una prueba para que tú te fortalezcas. Y lo mismo aquí. Voy a ser un padre proveedor? Pues necesitas algo que te muestre que yo te voy a proveer lo que tú no tienes. Y eso me pareció maravilloso. Después le marqué a mi hermana se puso a llorar conmigo también. Porque de verdad, chicos, no tenemos que pagar nada. Y yo me sentí muy bendecida porque recuerdo cómo al inicio me costaba confiar en él, soltarle el control y yo cuestionaba y decía, esos son cuentos chinos, ¿no? Pero una vez que le conoces, empiezas a darte cuenta que el mundo no es lo que tus ojos ven, lo que tu lógica te dice, lo que el mundo te ha vendido, sino que empiezas a discernir todo, a entenderle con ojos espirituales. Chicos, todo cambia. Y quería compartirles esto porque yo era una persona que era escéptica de muchas cosas sobre Dios. Y Él ha sido muy bueno conmigo porque me las ha mostrado, ¿no? Y yo recuerdo que incluso le decía, Padre, si llegamos a solicitar la ayuda financiera, pero tú sabes que hay alguien que la necesita más que yo, alguien que realmente no tiene, no sé, ningún tipo de ingreso económico, tú dáselo a ellos, no a mí, a ellos, Padre. Y Dios me lo dio a mí. Así que quería compartir esto porque yo sé que hay momentos en donde el silencio de Dios parece ausencia, en donde se nos olvidan las promesas que Él nos da, en donde yo nunca me atreví a pedirle nada a Dios porque sentía que yo tenía que resolverlo todo. Y a veces sin que lo pidamos, Él conoce nuestra necesidad, ¿no? Y nada más quiere que vengamos a Él, que oremos y que le permitamos, ve, pasa y haz tu trabajo, y Dios es como a trabajar. Así que gracias por ver este video. Espero que les haya de alguna forma motivado a leer la palabra, a venir a Dios, a mantenerse en oración, a permitir que Él los transforme como lo ha hecho conmigo. Y nada, espero que tengan un día muy bendecido. Chao.